Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Voy a conversar en la primera parte de este programa con una persona que yo admiro mucho por su capacidad de análisis, como es el politólogo John Magdaleno, que tiene raíces coreanas, como las tengo yo, y por eso es parte de su fama. Bienvenido, John Magdaleno. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu invitación y tus generosas palabras. Te pregunto, después del 20, ¿qué? Bueno, esa es la gran interrogante. Esa es la gran interrogante porque durante mucho tiempo he estado intentando fomentar un debate civilizado, sereno y racional, cosa complicada por estos tiempos, para que precisamente se dilucide cuál era de las opciones estratégicas en competencia, cuál era la que podía facilitar una transición hacia la democracia. Vamos a arrancar por acá. Ajá. En mi opinión, en Venezuela hay un régimen autoritario. Es, por cierto, de los más severos. Uno revisa la literatura y se parece a uno que una profesora se llama Smolka Vida, llama autoritarismo hegemónico restrictivo. Es un caso severo. Todo régimen autoritario se caracteriza por violar garantías constitucionales, por tanto no puedes esperar de él que te dé garantías y condiciones satisfactorias para una competencia limpia, no ocurre eso, las elecciones son no competitivas y el gran desafío es, bueno, muy bien, para tú promover una transición a la democracia tienes tres caminos. Esto es lo que dice la experiencia internacional conforme a lo que hemos estudiado en el último año y medio, un pequeño equipo de politólogos que nos hemos dedicado a examinar cómo se produjeron casos de transiciones exitosas hacia la democracia desde regímenes autoritarios o desde regímenes totalitarios. Hemos examinado hasta ahora 61 casos. ¿Y qué encontramos? Que el primer camino para promover una transición hacia la democracia es la liberación externa. Es decir, factores internacionales intervienen directamente. Muchos de estos casos son intervenciones militares. No estoy formulando un juicio de valor, sencillamente describo cómo operaron estos casos. No estás pidiendo intervención militar por si acaso. No, al contrario. Para que quede claro, al contrario. no vayas a salir de aquí para otro lado. No, al contrario. No. Ahora, estos son 15 de los 61 casos. En 14 de esos 15 casos hubo un conflicto armado previo que posibilitó la intervención militar extranjera. La única excepción de los que hemos examinado es Panamá en tiempos de Noriega, que todo el mundo conoce. Los 46 casos restantes de transiciones exitosas a la democracia operaron por esta vía, por una transición por colapso, es decir, una insurrección armada. Tampoco la estoy pidiendo por si acaso hay alguna confusión. Y el resto de los casos, la mayoría, dicho sea de paso, fueron transiciones negociadas. Entonces, lo esencial, usted tiene esas tres opciones posibles, con sus variantes y sus peculiaridades históricas, y la forma como se desarrollan estas tres modalidades cambia conforme al caso, cierto, pero son en lo esencial tres modalidades. Entonces la gran pregunta es, bueno, muy bien, para que se produzca una transición a la democracia, conforme a dos modalidades, haga abstracción de la liberación externa, tiene que producirse una fractura de la coalición dominante. Entonces esta es la pregunta que hay que formularla a todos los sectores de oposición. ¿Cómo se va a estimular esa fractura de la coalición dominante? Durante mucho tiempo yo discutí, bueno, yo no he encontrado un caso en el que la abstención masiva facilite la fractura de la coalición dominante. Ni siquiera el caso de Toledo es un buen ejemplo para probarlo, porque es que Toledo se retira justo antes de que arranque la segunda vuelta, en virtud de que denuncia unas irregularidades de la primera. Pero este no es el detonante de la crisis política que produce, digamos, la transición. Los detonantes son esencialmente dos en el caso de Perú, en tiempos de Fujimori. Primero, una manifestación famosa del 28 de julio del año 2000, que precipita una represión muy severa por parte de cuerpos de seguridad del Estado, y segundo, los Vladivideos. Esos son los detonantes finales de la transición. Así que yo no conozco un caso en donde la abstención haya sido el detonante final de la crisis. Ok. Anoche, antes de grabar este programa, estoy grabando el día jueves, un señor que llaman Bertucci, candidato, salía de Miraflores después de una reunión con el presidente, aparentemente muy satisfecho de la promesa que había hecho el presidente
que se va a producir hoy jueves. Primero, liberación de presos políticos y segundo, permitir la ayuda humanitaria. Dos propuestas que ha venido haciendo la oposición y el sector económico del país y el sector internacional. ¿Tú qué piensas de eso? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Muy bien. Estás viendo Diálogo con... Bueno, John Magdaleno, te dejé las preguntas. Bueno, sobre Bertucci, a ver, si le creyéramos a pie juntilla al CNE y al resultado oficial, en donde se dice que Bertucci saca 11% del total de votos válidos, repito, si le creyéramos al CNE y a estos resultados, es evidente que un individuo que era un desconocido hace 10 semanas, que obtiene semejante votación, adquiere alguna relevancia política, al margen del juicio que uno se puede hacer acerca de su candidatura y acerca de su desempeño. Entonces ese encuentro que hubo en Miraflores no es para mí fortuito. Es decir, quizá el gobierno está calculando, bueno, que hay un nuevo actor que reunió unos respaldos en muy poco tiempo, así que yo intento, vamos a decir, como los comunicadores sociales sugieren, intento encuadrarlo. Ajá. Entonces, una forma de encuadrarlo era invitarlo a un diálogo en Miraflores. A mí me parece muy bien que hayan sido acogidas las dos propuestas de liberación de presos políticos, si fuese el caso, y la de la apertura del canal humanitario. Pero hay muchas otras cosas que exigirle al gobierno, al margen de que no los cumpla, pero hay cosas que hay que exigirle. Y que hay muchas más cosas que yo creo que Bertucci pudiera exigir. Ajá, pero ¿qué es lo que exactamente tú le exigirías a un gobierno? Porque si te dan todas esas facilidades y si el mismo presidente está dispuesto a abrir, ¿qué más le van a pedir? ¿Qué más quiere que le pidan? Claro, es que una cosa es exigírsela y otra cosa es esperar que la satisfaga. Ajá. Es decir, un gobierno que tú defines como autoritario, claro, no te va a restituir todas las garantías que tú exiges. Ahora, de lo que se trata es de exigir y de presionar, es decir, de elevarle los costos al autoritarismo. Y yo veo a mucha gente confiando en la presión internacional. Pues les tengo una mala noticia y lamento dársela. En Ghana, por ejemplo, desde que arrancaron las sanciones internacionales y la presión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque en efecto hubo una creciente asfixia económico-financiera sobre el gobierno del general Rawlings, pasó más de una década para que las presiones internacionales ejercieran su efecto. O en Sudáfrica, también pasó más de una década, si la memoria no me falla, como 15 años transcurrieron como para que la presión internacional ejerciera efecto. Es decir, yo veo a mucha gente confiando en que, por un lado, la deslegitimación derivada de la abstención es automática. No es automática, es un proceso mucho más complejo. Pero segundo, a mucha gente confiando en que la presión internacional va a ser suficiente y que esto hace el camino a la transición expedito. No, me temo que no es sencillo. Es un desierto, un largo desierto. Si se me pidiera una opinión, y yo respeto a todo aquel que tomó una decisión el domingo, había motivaciones para votar y había motivaciones para no votar, y yo las comprendo honestamente. Pero, ¿Y votaron? Sí, y algunos votaron y otros no votaron, y la mayoría no votó. Ahora, si se me pidiera una opinión, yo diría, lo que ocurrió el domingo fue un suicidio político colectivo, porque todos sabíamos que iba a haber fraude, todo. El problema es cómo tratas el fraude. ¿Cómo lo tratas? Lo documentas, lo denuncias y haces de eso una crisis, el motivo de una crisis política mayor, o te abstienes y confías en la presión internacional. Este es el problema estratégico que está planteado hoy en Venezuela. ¿Pero en qué consiste el fraude? Porque el otro competidor, que sería el afectado, Falcón, no ha hablado de fraude. Bueno, la noche del día domingo dijo, no reconozco estos resultados. Ajá. ¿Y eso qué es? Ajá. ¿Por qué? Esto es lo que dijo Falcón, no reconozco los resultados. En su discurso, vamos a decir, a la luz de lo que él dijo, de lo que él comunicó, en virtud de las irregularidades que se cometieron ese día, que tampoco eran para muchos
me incluyo, que tampoco eran sorprendentes o tampoco eran sorpresivos. ¿Cuáles eran, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, Falcón denuncia ese día, me remito a lo que él dice. Falcón denuncia que se violan unos puntos sustantivos del acuerdo que se firma con el CNE y el gobierno. Por ejemplo, la presencia de puntos rojos en menos de 200 metros respecto al centro electoral. Por ejemplo, la presencia de individuos que estaban contribuyendo al voto asistido. Por ejemplo, el no tratamiento correcto de testigos y miembros de mesa de la oposición. A ver, esto no debería sorprender. Y él se da cuenta de eso después que ocurren las votaciones, porque si yo soy candidato, acepto unas condiciones, firmo unas condiciones y veo que antes de las elecciones se están violando, me retiro. Es una opción. Y no voy a llorar después. Es una opción. El punto es, el asunto es cómo lo tratas estratégicamente. Te retiras y confías en la presión internacional, el caso de opinión pública nacional e internacional para debilitar las bases de respaldo. Hay tratamientos distintos del tema. Tú no ves la opinión pública como un poco dormida, sin reacción. Yo lo que veo es que la opinión pública está reaccionando conforme el liderazgo reacciona. Pues eso. Es decir, el Frente Amplio y la Mesa de la Unidad le dijeron a la gente no vaya a votar y 54% se abstuvo. Es decir, ahí hay una respuesta al liderazgo. Es cierto que muchos de los que se abstuvieron no lo hicieron solos, siguiendo la conseja del liderazgo opositor. Hay muchos que castigaron por igual al gobierno y a la Mesa de la Unidad. Aquí dices tú, John Magdaleno, la intervención militar extranjera no facilita la transición a la democracia. Es correcto. Vamos a un receso, te doy la pregunta. Estás viendo Diálogo con... Bueno, yo tengo que aprovechar a este analista porque si no voy a esperar un poco de tiempo, ¿no? Para tener una idea clara de lo que puede estar pasando. Aquí te dejé la pregunta, la intervención militar extranjera no facilita la transición, pero sé que es antiperiodístico hacer varias preguntas a la vez. Te voy a dejar otra pregunta. La MUD, ¿qué pasó con la MUD? ¿Dónde está la MUD? La oposición, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde la ve Magdaleno? Te dejo eso. Vamos a arrancar por la primera que me dejaste. Dale pues. En efecto, en incluso casos recientes es bastante notorio el hecho de que cuando hay una intervención extranjera, por ejemplo en el Medio Oriente es bastante claro, la intervención militar extranjera no facilitó las condiciones para que hubiera una transición a la democracia, sino por el contrario, terminó instalándose allí un régimen autoritario. Esta es lo que dice la evidencia empírica. Por cierto que hay un hallazgo de la investigación comparada sobre transiciones que es concomitante con este otro de la intervención militar extranjera, que es que cuando los militares, la Fuerza Armada, se convierten en el protagonista exclusivo de un proceso de transición o del inicio de la transición, eso termina en una regresión autoritaria. Lo más probable es que termine en una regresión autoritaria. Y resulta que es que estas variables tienden a estar combinadas. Una intervención militar extranjera que básicamente a la hora de restituir el orden interno deja encargada a la Fuerza Armada de esa tarea. Así que esto no facilita las condiciones para una democratización. Por una razón básica, Carlos, que tú conoces muy bien. Porque los militares una vez que toman el control, digamos, es muy difícil que le cedan el poder a los civiles, exactamente. Entonces, este es un primer detalle. Respecto a la segunda pregunta, ¿dónde está la MUD? Yo tampoco la veo. Yo tampoco la veo. Por ejemplo, me hubiese esperado una respuesta, un pronunciamiento de la Mesa de la Unidad, en donde hay gente que respeto, por cierto. Me hubiese esperado un pronunciamiento a partir del día lunes 21. Es decir, porque bueno, muy bien, triunfó la abstención, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, que el liderazgo político le diga, bueno, muy bien, ahora vamos a hacer esto. Y de este modo es que vamos a intentar aprovechar la abstención y esta manifestación colectiva de repudio a las reglas de juego. Pero, ¿dónde está esa narrativa? ¿Dónde está ese líder con ese discurso?
que clarifique algo, algunas señales de la estrategia. Yo sé que la estrategia no se revela públicamente, pero que por lo menos ofrezca algunas señales públicas de la estrategia. Y yo no la veo, yo no la veo. ¿Y el sector de la oposición total? Los Bueno, opositores. en mi opinión, No hay. disputándose el liderazgo, la disputa va a continuar. El debate de si era correcto o no participar o abstenerse continúa. Entiendo que ya con un tono un poco más, digamos, moderado o morigerado, porque al parecer los liderazgos se han puesto de acuerdo. Mira, vamos a bajarle 2, como dicen los muchachos hoy en día, Claro. vamos a bajarle 2 al asunto. Pero no veo ni una oposición cohesionada después del día domingo, ni con una estrategia clara. Si quizá hayan unos elementos estratégicos, pero no se conocen públicamente. Ahora, mientras tanto, la matriz que se está poniendo es que el 20, el gran derrotado fue la abstención. El ganador en todo caso habría sido la abstención, el ganador. Lo que yo, sobre lo que me interrogo es si esto habría que celebrarlo. Es decir, usted puede celebrar una abstención del 54% si Maduro sigue estando en el poder. Usted puede celebrar una abstención del 54% si la crisis socioeconómica sigue planteada y no parece haber solución de continuidad en el corto plazo, digamos, resolución de estos problemas en el corto plazo. Es decir, ¿qué es lo que habría que celebrar? ¿Qué es lo que habría que esperar con un presidente, con el presidente que dice yo fui electo hasta el 19 y hasta el 19 voy a estar ahí? No está planteado una salida por atajo. ¿Qué es lo que se plantea en tu momento? Porque sería peor, ¿o no? Sí, pero a ver, después del resultado del domingo, yo tampoco vería que se precipiten los acontecimientos. Es decir, no creo que se haya creado, vamos a decirlo de esta manera un poco técnica, pero lo traduzco luego. No creo que con lo que ocurrió el día domingo se haya creado la estructura de oportunidades que facilitaría la fractura de la coalición dominante. Esto es muy importante porque es que si no hay fractura de la coalición dominante no se inicia la transición hacia la democracia. Y para que se fracture la coalición dominante hay un trabajo previo, vamos a decir una interfaz política. Es decir, toda una operación de alto nivel con la que se perfora la coalición para incluso llegar a algunos arreglos con algunos de esos factores. Tú dices aquí, Magdaleno, la capacidad de control sobre los electores con instrumentos de carácter social es limitada. ¿Qué me quiere decir con eso? Ah, bueno, que durante mucho tiempo se estableció una narrativa conforme a la cual los programas sociales del gobierno, especialmente los más recientes, las cajas CLAP y el carné de la patria y los bonos directos y las presiones gubernamentales construían una suerte de nuevo leviatán contra el cual era imposible luchar, es decir, que se había desarrollado una nueva tecnología política que volvía imposible un combate, digamos, político electoral contra el gobierno. ¿Y qué es lo que vimos el domingo? Se cayó esta mitología, es decir, si fuese tan eficaz el Estado en virtud de la utilización de estos mecanismos de control social, ¿usted cree que el presidente Maduro hubiera sacado, si le hacemos caso a los resultados oficiales, 6 millones de votos? Hubiera sido mucho más. ¿Por qué no sacó los 8 de la constituyente el año pasado, por ejemplo? Es decir, que ¿cuál es la eficacia real de estos programas sociales? Lo que a mí me comunica ese resultado oficial, que incluso, en mi opinión, es, digamos, cuestionable, pero ese resultado, esas cifras oficiales, lo que me comunican que esos mecanismos de control social tienen rendimientos decrecientes. Es decir, que hay un malestar creciente incluso en las filas del oficialismo. Hubo gente del chavismo que no fue a votar, que se abstuvo, desafiando incluso las amenazas gubernamentales. Entonces esta mitología, en la oposición hay unos sectores que son expertos en crear mitologías que inhiben. Entonces esta era una de las que yo venía, digamos, contradiciendo, refutando. Gracias, John Magdaleno. En la primera parte voy a conversar con Monseñor Tulio Ramírez Padilla, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar nada más y nada menos que con Monseñor Tulio Ramírez Padilla. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas. Y yo lo he invitado porque él está en varias causas, entre ellos entre la José Gregorio Hernández y ahora con la beatificación de la Madre Carmen. ¿Por qué la beatificación de la Madre Carmen? Bueno, al principio te agradezco muchísimo la gentileza de invitarme a tu gran programa. Bueno, Madre Carmen, una mujer excepcional, una mujer caraqueña, una mujer llena de Dios, una mujer que vivió extraordinariamente su trabajo, su vocación de servicio, de entrega, de generosidad, en grado superlativo, ¿no? En grado extraordinario, ¿no? Y Madre Carmen pues, ocupa un papel muy importante en Venezuela, por ser venezolana, caraqueña, fundadora de una congregación muy importante, venezolana, las Siervas de Jesús. Y Madre Carmen vivió pues, entregada completamente a Dios nuestro Señor y en la adoración al Santísimo Sacramento, en la Santa Eucaristía, coayudó pues, también con su oración, sus consejos, en la formación a los seminaristas, a los sacerdotes. Es una mujer verdaderamente llena de Dios y porque hizo un milagro. O sea, ella, bajo su intersección, Dios nuestro Señor se sirvió de ella de puente maravilloso para hacer un milagro, ¿no? ¿Uno solo? Un milagro que para ser santo hay que hacer un milagro solamente. Al menos un milagro. O sea que yo estoy lejos de ser santo, bueno, porque yo no he hecho ningún milagro todavía aquí. Bueno, siga. Así es. Bueno, ella, gracias a Dios, pues fue un instrumento maravilloso de Dios nuestro Señor para lograr pues un milagro en una médico caraqueña y que realmente de no haber hecho el milagro, pues esta médico tenía riesgo de perder su brazo, ¿no? Entonces, ciertamente, ella intercedió ante Dios nuestro Señor en la invocación. Ella invocó a Madre Carmen, ¿no? Claro. Y realmente se dieron todo el proceso, luego un proceso sin embargo, largo. Si hago milagro, cada vez que voy al mercado y consigo una comida, hay un milagro. Hay un milagro que la consigue y que luego la puedas pagar, que esa es la otra cosa, ¿no? Son dos milagros. Son dos milagros. Ya estamos santificados, usted y yo. Bueno, ¿qué más? Bueno, la santificación, indudablemente todos estamos llamados a ser santos porque realmente todos estamos llamados. La santidad no es un privilegio de unos pocos, sino de aquellos que en su vida dejan que Dios mueva sus actos, sus actuaciones, sus virtudes humanas en un grado excepcional, ¿no? Y una vivencia profunda en las virtudes teologales, en la fe, en la esperanza y en el amor y en la caridad, ¿no? Y Madre Carmen pues, vivió todo. ¿Cuál es el tránsito administrativo, diríamos yo, hacia la santidad? Bueno, para que llegue a la cumbre y diga, ya. Bueno, la Iglesia Católica en ese proceso, de canonización es muy celosa, porque siempre, pues, primero, pues, ver la persona que tiene pues, esas cualidades excepcionales, ¿no? Y que en su vida humana pues, hayan reconocido la fama de santidad, ¿no? Cuando dice, esta persona murió en olor de santidad, porque en su vida fue generosa, fue entregada a Dios en un grado máximo, ¿no? En lo que nosotros no nos podemos imaginar en medio de la sociedad venezolana que estamos viviendo, ella lo vivió de esa manera. Después de recopilar todas sus acciones de su vida, la llevan pues al estudio que hacen en Roma, en la Congregación para la Causa de los Santos. Eso fue en el año 95, las Siervas de Jesús, que es la congregación que la venerable Madre Carmen fundó. La llevan al estudio, a la consideración de los teólogos, de los médicos y de los cardenales, ¿no? Entonces, claro, es en el estudio de su vida. Madre Carmen, aquí la tengo una fotografía. Esta es la Madre Carmen que Dios mediante ya se ha sido pues, declarada venerable por el Papa Francisco y luego beata por su santidad también el Papa Francisco. ¿Ella murió en qué tiempo? Ella murió en el año 77, ¿no? Realmente... ¿Cuántos años tenía ella? Ella bastante... ella tenía 74 años de edad
joven, murió joven y hace poco tiempo, recién, los que somos del siglo pasado, como tú, como yo, como muchos de los que nos están viendo. O sea, como usted, yo no. Entonces, claro, es reciente, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso porque realmente es reciente muere en el 77, se introduce la causa en el año 95, el Papa Francisco reconoce pues las virtudes en el año 2013. Luego en el año 2017, ahora recientemente, con el estudio del milagro, que es una cuestión... ¿Cuál es el milagro? El milagro es la curación de un brazo completo de una doctora caraqueña, venezolana, médico cirujano, que estaba sometida a un dolor inmenso por un milagro, por un hecho ocurrido estando ella operando en el Hospital Pérez Carreño. Recibió una descarga eléctrica por un cable mal colocado en el quirófano y se le paralizó el brazo y desde ese momento la doctora empieza a tener unos dolores inaguantables. Me dice que ningún medicamento que tomaba le podía ocasionar alivio en el brazo, ¿no? Y ella después no aguantaba el dolor, etcétera, y tenía los estudios realizados para una intervención quirúrgica, ¿no? Eso llama la atención y resulta que no fue necesario la intervención quirúrgica porque previo a ir a la intervención quirúrgica ella estuvo visitando el Colegio Belén, aquí en Caracas, donde están los restos de la Madre Carmen, llevada por una de las religiosas piadosas de las Siervas de Jesús, y allí ella recibió pues una gran atención de Dios a través de la mediación de Madre Carmen, recibió un consuelo, recibió la curación del brazo totalmente, ¿no? Fue un éxtasis milagroso, pues una acción sobrenatural, porque los milagros son acciones sobrenaturales, donde ni la ciencia ni el aspecto médico puede definir pues, lo que puede ocurrir en una acción de este tipo milagrosa, ¿no? Y ella, a raíz de ese milagro, quedó completamente curada. Ella no tuvo necesidad. Había unas dificultades, pues en el año 2017 habían grandes dificultades en Caracas. ¿Ella vive? Ella vive, la doctora vive, ¿no? Sería muy interesante que la invitaras a tu programa. Claro, la voy a invitar. Muy cordial, una mujer llena de Dios, pues muy agradecida de Dios, porque realmente ella tuvo esa acción milagrosa bajo la invocación de Madre Carmen, ¿no? Porque Dios permite que los seres humanos que están en ese olor de santidad, en esas virtudes, pues hagan milagros, ¿no? Cuando se invocan, ¿no? O sea, la invocación de Madre Carmen para ella fue el milagro ocurrido. Y la Madre Carmen estaba en esa carrera desde muchachita. Desde muchachita. Ella es una mujer que nace, bueno, en el año 1903, nace en Caracas, una familia católica, una familia practicante, una familia de fe, y que recibió una formación cristiana, católica, estudió pues, en un colegio católico, luego fue catequista, fue una mujer llena de Dios, movida por el Espíritu Santo. Ella fue catequista preparaba niños para la primera comunión, sintió esa emoción espiritual desde niña, desde jovencita, ¿no? Y ciertamente Dios se vale de esas personas, ¿no? que tienen ese sentido de ser instrumentos de Dios. Ella tenía un defecto en el brazo izquierdo. Ella nació muy querida por su familia, pero ella nació sin el brazo izquierdo, nació sin el brazo izquierdo, una enfermedad física, una situación física que realmente uno dice, bueno, esta chica pudiera haber sido una mujer acomplejada, una mujer, sin embargo no fue así, era alegre, generosa, ¿Cuándo entró ella al convento? ¿Dónde entró ella? Ella entró en el convento después de tocar varias puertas, porque claro, las mujeres eran exigentes, lo que veían que tenían ese defecto, pues en algunos conventos no le cerraron las puertas. Ella entró con las monjas francesas que estaban aquí en Caracas y realmente eran las siervas de Jesús por el Santísimo Sacramento, ¿no? Luego después, estas hermanitas religiosas francesas, en Francia había unas circunstancias muy difíciles, entonces realmente cambiaron, se tuvieron que ir de Venezuela, y ella quedó impregnada de Dios, esta hermana,
y con el apoyo del cardenal José Humberto Quintero, arzobispo de Caracas, funda la Congregación de las Siervas de Jesús, netamente made in Venezuela, hecha en Venezuela. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, vamos a un receso y seguiremos hablando de otros santos. ¿Cuántos santos hay en Venezuela ya nacidos aquí? Bueno, tenemos las tres beatas, Madre María de San José, la beata Candelaria de San José y ahora la Madre Carmen Rendiles, ¿no? la nueva beata, ¿no? Bueno, yo tengo uno, llama la Madre Carlina de Curigua. Un receso, regresamos. Ah, sí. Estás viendo Diálogo con. Bueno, usted también pertenece a la causa de José Gregorio Hernández. Hábleme de José Gregorio Hernández y por qué se ha demorado tanto ese paso hacia la beatificación de José Gregorio. Bueno, si se le atribuyen tantos milagros y tú llegas a una iglesia y lo que ves son afiches dándole las gracias a José Gregorio, vas a Punto Fijo, en todas partes. Ahora, ¿por qué? Bueno, ciertamente José Gregorio Hernández es considerado un santo para los venezolanos, ¿no? Ahora, ciertamente se adelantó el estudio de las virtudes humanas, cristianas, teologales. Eso reposa pues en Roma, pues toda esa cantidad de estudios reposa en la Congregación para la Doctrina, para la Causa de los Santos. La cosa más importante que en enero del año 1986 el Papa San Juan Pablo II lo declaró venerable, es decir, que se puede hacer una veneración privada de José Gregorio Hernández, que es el médico de los pobres, el siervo de Dios, el hombre que entregó su vida, un hombre destacadísimo, un intelectual, un hombre verdaderamente que tiene unas cualidades excepcionales. Ahora, esa misma pregunta realmente falta documentar el milagro. Estamos ahorita en la etapa de la recolección de testimonios y de documentos. La causa de José Gregorio Hernández, la cual yo presido como vicepostulador de la causa, que funciona en la parroquia Candelaria, aquí mismo en Caracas, está abierta todos los días para recibir los testimonios de los fieles que dicen ser agradados por Dios por un presunto milagro, ¿no? Claro, la gente, muchas veces nuestra gente venezolana no confunde lo que es un milagro de un favor, ¿no? Claro. Hay una diferencia entre un milagro y un favor. El milagro es aquel hecho que es netamente que se le atribuye pues sin tener ninguna intervención de tipo médico, científico o una curación realmente milagrosa cuando no interviene pues en absoluto ningún elemento que pueda ser considerado, pues, sino que tiene que ser instantáneo, algo que sea, así como el de la doctora que recibió el milagro de Madre Carmen, ¿no? Que sea instantáneo, que perdure en el tiempo, ¿no? Que sea una cosa que luego se reproduzca. Hay muchas, por ejemplo, hay muchos testimonios, hay muchísimos testimonios de personas que dicen ser amilagradas del cáncer, por ejemplo, y resulta que científicamente y lamentablemente, pues porque el cáncer es una enfermedad terrible que azota a gran parte de muchas personas en el mundo entero, y en Venezuela también no se escapa, pero realmente que para evaluar médicamente el cáncer se necesitan pasar muchos años, 10, 15 años para que sea realmente declarado que... Entonces, claro, esas acciones de cáncer, curaciones, la gente, todo aquel, fíjate Carlos, que todo aquel que recibe el nombre de José Gregorio, yo me he dado la tarea, ahora de que estoy de vicepostulador de la causa, de preguntar, tú te llamas José Gregorio, ¿por qué te llamas José Gregorio? La persona que me consigo aquí en el país, ¿no? Bueno, porque mi mamá cuando yo nací, yo fui 7 mesino, o cuando mi mamá, cuando yo nací, tuvo un accidente, se cayó, tal, y dijo al hijo, le voy a poner José Gregorio.
todo el que se llama José Gregorio tiene algo que ver con el santo. Aquí tenemos un periodista llamado José Gregorio. Hay que preguntarle por qué José Gregorio. Hay que preguntarle. A ver si hace milagro, es un milagro. Realmente. Ahora, ¿cómo es localizable una persona candidata a la santificación? Porque yo soy periodista desde muchachito y conozco mucha gente. Para mí, mi madre es una santa, mi suegra es una santa indestructible. Pues. Entonces, ¿cómo hace para postular uno esas causas? Bueno, realmente el obispo diocesano, por ejemplo, que es el representante de la iglesia local, es el que recibe pues su testimonio. Es su testimonio y también la petición de que se estudie la posibilidad de tal o cual sacerdote o cual madre de familia. Por lo menos en San Cristóbal hay algunos candidatos, en otras partes de Venezuela, que se promueva. Y ese sentido del olor a la santidad que tienen las personas, que pasan muchos años y perduran en el tiempo, y las personas lo recuerdan como personas sencillas. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta era una santa en vida, porque tú veías los hechos de extrema caridad que hacía la Madre Teresa de Calcuta, que tenía y ahora es santa, pero tiene que haber un proceso jurídico, canónico, pues que haga los estudios y eso comienza pues en la diócesis. Y aquí en su ambiente, monseñor, hay santificables próximos, además después de bueno, yo pienso que es un gran mensaje para los venezolanos, este ejemplo de Madre Carmen Rendiles, ya que ella, que a pesar de su situación de invalidez, porque ella no tenía un brazo, ella no se aminoró, sino por el contrario, ella perseveró, fue constante, trabajó incluso, fundó una congregación. Yo pienso que para Venezuela el ejemplo de Madre Carmen, que la vamos a tener próximamente el día 16 de junio, Dios mediante, pues será el acto solemne de la beatificación aquí en Caracas. Pero no tenemos que ir para Roma, tú estás invitado. 16 de julio. El 16 de junio. De junio, sí. Está cerca. Está solamente a unos pocos días, ¿no? Realmente es algo muy importante, muy interesante. Aquí veo una declaración suya que no es santificado. Dice, el gobierno debe ponerse en camino en función de los más necesitados. Bueno, me parece que siguiendo ese ejemplo de Madre Carmen, que se ocupó de los más necesitados, de los más humildes, de los más pobres. Yo pienso que esto es un llamado a todos, no solamente a la gente del gobierno, sino a todos los venezolanos, ¿no? Que veamos que la invalidez física no es obstáculo para hacer el bien. La invalidez física no es ningún obstáculo para la santidad. La invalidez física de Madre Carmen la llevó a la santidad porque ella superó con su alegría, con su generosidad, con su optimismo, ese mismo sentido. Bueno, la bondad, la ayuda a los demás, la solidaridad, todos esos son factores. Todos esos son factores hermosísimos, ¿no? Y más ahora en esta situación en la cual nos encontramos, en la cual todos estamos involucrados en una acción caritativa, de obras de misericordia, de atención a los más necesitados, en la cual pues ella nos da un gran ejemplo a nosotros, Madre Carmen, y el venerable doctor José Gregorio Hernández, cuando también muchísimo más. Claro. ¿En qué estado está justamente la causa de Gregorio? Bueno, ahorita el estado está se han mandado varios testimonios a Roma, unos para el preestudio, porque hay un postulador en Roma, que es el hermano Rodolfo Meoli, que trabaja de acuerdo a lo que lo estamos enviando. La vicepostulación de la causa ha recibido más de 2.000 testimonios, favores, testimonio, pero ahí hay que estudiarlos, ¿no? Y tenemos una comisión médica que antes de llevarlo a Roma, pues ellos lo estudian también y dicen si esos puntos son recomendables mandarlos a Roma o no son favorables, porque el estudio en Roma es muy serio, ¿no? Y nosotros queremos que cuando enviemos a Roma algo que sea verdaderamente, que sea estudiable, que sea estudiable y llevado adelante un estudio serio, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo murió José Gregorio? Bueno, mira, ya va a cumplir 100 años de la muerte, ¿no? De José Gregorio Hernández, ¿no? Y todavía ¿Hay algún programa para eso? Y la memoria está viva de José Gregorio Hernández, ¿no? Que eso es lo más hermoso, ¿no? Porque eso es una prueba
realmente vamos a elaborar un programa por la celebración de los 100 años de la muerte del venerable José Loro Hernández, y mientras tanto pues tenemos algún programa de radio exclusivamente para José Loro Hernández. ¿Cómo es eso que la memoria está viva? La memoria está, porque la memoria de las personas, el recuerdo vivo de esas personas que han significado algo importante en las personas, eso se recuerda, eso es como si estuviera vivo la persona, ¿no? Porque eso también es un gran aval de santidad. ¿Usted se imagina que usted algún día puede ser santo? Oye, es difícil, porque imagínate tú, pero no es imposible. Pues no tiene pecado. Por lo menos pecado no tiene. Bueno, todos estamos llamados a la santidad, chicos. Gracias, Monseñor Ramírez. Muchas gracias, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.